Estas figuras literarias son importantes en el mundo europeo y en el otro lado del charco, como en América y Argentina. Eh, Hay que decir que estas figuras del mundo literario mundial en España son totalmente desconocidas. Y bueno, totalmente o muy poco conocidas, pero en el mundo anglosajón y en el mundo europeo son de las más importantes de la literatura de los últimos 2 siglos. Evelyn Waugh fue novelista británico de la primera mitad del siglo XX, nació en los barrios de Cinturón londinense, en 1910 comenzó los estudios en el Colegio Helmont y en 1917 pasó al Lancashire College en Sussex, con la obra Retorno de Brideshead de 1945. Tom Sawyer fue escritor británico especializado en novela humorística, quien también desempeñó como profesor y fotógrafo con la obra Wilt de 1976. Jerome K. Jerome fue escritor británico con la obra Tres hombres en un bote de 1889, además que es una novela cómica de viajes. Eh, P. G. Wodehouse o Pelman Greenville Wodehouse fue escritor humorístico británico que gozó de un extraordinario éxito en la vida y sigue siendo leído, reconocido por la calidad literaria de sus obras y doctor honoris causa por la Universidad de Oxford. Entre sus admiradores cuenta a Hilaire Belloc, Evelyn Waugh, George Orwell y W. H. eh, como uno de los, bueno, W. H. Auden como figuras además en el mundo anglosajón literario muy importantes. La obra de P. G. Wodehouse es El inimitable Jeeves de 1923. Winston Auden o W. H. Auden fue poeta y ensayista británico nacionalizado estadounidense en 1946 con la obra Poemas escogidos. Hilary Belloc fue uno de los prolíficos escritores de Gran Bretaña en los comienzos del siglo XX. Su estilo y personalidad durante su vida fueron luego complementados por su sobrenombre de adolescencia Viejo Trueno con la obra El Estado Servil de 1912. Y por último, Cecil Day Lewis fue poeta británico y bajo el seudónimo Nicholas Blake, autor de novelas policíacas. Además hay que decir que su padre Daniel Day-Lewis fue actor y su madre fue Oliver Goldsmith. Y bueno, pues la obra que realizó Cecil Day-Lewis fue La bestia debe morir de 1968. Todas estas figuras son muy conocidas en el mundo anglosajón, en Europa, en España no, muy pocas. Además, muy poco conocida es en nuestro país el mundo más o menos anglosajón. Y en realidad, por la cercanía, debería ser todo lo contrario, más esa cercanía porque Gran Bretaña, las islas al final están en el continente europeo y están cerca. Pero estas figuras sí que son conocidas al otro lado del charco, sobre todo en Estados Unidos, algo en Canadá y bueno, en todo, bueno, en gran parte de Europa, sobre todo pues en gran parte de Europa. También son figuras literarias muy destacadas. Marguerite Young Sinner fue novelista, ensayista, poeta, dramaturga y traductora francesa nacionalizada estadounidense en 1947. Sobresale por sus novelas históricas escritas con un tono poético y rasgos de erudición. La obra es Cuentos originales de 1968. Esta figura es muy conocida en Francia, en Europa y en España mm, em, poco conocida. Alberto Moravia fue escritor y periodista italiano con la obra Los indiferentes de 1929, conocido mucho en los países del sur de Europa, algo más. Aquí sí, España, algo se conoce esta figura. Es verdad que no tanto, pero algo más. En Europa también. Mújica Lainez fue escritor, crítico de arte y periodista argentino. Era conocido en el ambiente literario porteño con el sobrenombre Manucho, con la obra Bomarzo de 1962. Una figura además que en América Latina es muy conocida, que desgraciadamente en nuestro país, en España, nada, y más sobre todo por la misma lengua que tenemos España y la mayoría de los países latinoamericanos.
Una figura que ha dejado un legado en América Latina y en Argentina muy importante. Estas figuras son muy conocidas en el mundo anglosajón, Estados Unidos, las Islas, Gran Bretaña, Irlanda, y Jonas Barnes fue escritora estadounidense con la obra El bosque de la noche de 1966. Patricia Highsmith fue novelista estadounidense, famosa por sus obras de suspense, con la obra Extraños en un tren de 1950. Marianne Moore fue escritora y poeta modernista estadounidense. Gertrude Stein, una de las figuras más conocidas en Estados Unidos, que además ella fue escritora estadounidense de novelas, poesía y teatro, considerada pionera de la literatura modernista. Su obra rompió con la narrativa lineal y las convenciones temporales del siglo XIX. Fue, además de convertirse en literata, también fue coleccionista de arte moderno, con la obra Tres vidas de 1909. Una mujer, además, en Estados Unidos muy conocida, muy importante en todo el mundo anglosajón. Gertrude Stein ha sido de las figuras que cambió el rumbo de la literatura americana o estadounidense, eh, a nivel no solo ya en América o en Norteamérica, sino ya a nivel mundial. Alice Babette Toklas fue pareja, compañera y confidente de Gertrude Stein. Son figuras además muy conocidas en el mundo anglosajón y en gran parte de Europa. En España, si hablamos de estas figuras, pues algo pueden sonar el nombre o el apellido, pero desgraciadamente no hay mucho conocimiento sobre estas grandes literatas de la literatura más allá de Europa, es decir, americana. Si yo nombro a Hemingway, John Dos Pasos, son figuras que son muy conocidas no solo en América, sino también en Europa y en España. Pero si hablo de Robert Frost, uno de los poetas más destacados en Estados Unidos, porque además fue uno de los fundadores de la poesía moderna del país o de su país, por expresar con sencillez filosófica y profundidad sentimental la vida y emociones del ser humano rural de Nueva Inglaterra, con la obra El camino no tomado. Robert Frost es una de las figuras más importantes, conocidas, destacadas, lo he dicho ya todo, en el mundo anglosajón. En España no. Parte de Europa sí es conocida esta figura literaria y muy importante, pues sobre todo en torno a la poesía moderna y más al mundo de la literatura moderna. Porque él lo que habla al final es esa vida del ser humano, de los sentimientos, sobre todo de la zona de Nueva Inglaterra, que es al final, pues, el pensamiento, bueno, pues que surge en cualquier ser humano. El ser humano al final tiene sentimientos y, y bueno, pues todo lo que le surja a cualquier ciudadano, pues le va repercutiendo en su vida. Y con ello finalizo. Comentar si os ha gustado este vídeo que, bueno, digo que tengo el grado de historia y es un recorrido al final literario no solo por Europa, sino también fuera de Europa, es decir, al otro lado del charco, como Estados Unidos. Hay que decir que muchas de las figuras sí que son muy conocidas en el mundo anglosajón, sobre todo Gran Bretaña, Irlanda, bueno, en general, Reino Unido y luego, bueno, Estados Unidos. Luego, en España, la gran mayoría, salvo a lo mejor alguna de las figuras que destacó, pero no son conocidas en nuestro país. Y si os ha gustado, darle a like, suscribiros y poner comentarios. Saludos, adiós.